Buenos días, amigos del derecho. Les habla Juan Carlos Tejero Medina. Hoy con la lectura del escenario 6, medios para controvertir los actos administrativos, que pertenecen al escenario anterior. Una vez se obtiene una decisión por parte de la administración, bajo los presupuestos legales y constitucionales ya descritos, el destinatario tiene posibilidad de controvertir directamente la decisión de la administración ante las autoridades que expidieron ese acto con el fin de aclarar o modificar la decisión contenida en dicho acto administrativo. En otras palabras, todo acto administrativo puede ser recurrido por el administrado o interesado legitimado ante un juez como un mecanismo que la Ley 1437 de 2011 CEPACA otorga al ciudadano para ejercer su derecho a la defensa. Para poder demandar un acto administrativo en la jurisdicción contenciosa administrativa a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario, previo a demandar, interponer los recursos obligatorios en contra de la decisión de la administración para que ésta se reconsidere su decisión. Se hace necesario tener en cuenta que la acción de nulidad está regulada en el artículo 137, 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CEPACA. Este es un medio de control frente a los actos administrativos y se promueve con la pretensión de solicitar un control de legalidad del acto administrativo que finalmente dará lugar a la declaración de nulidad del acto impugnado. Se inicia frente a aquellos actos administrativos que pueden ser violados del orden jurídico, cuando se haya expedido por un funcionario que no tenía la competencia para hacerlo, en forma irregular, desconociendo el derecho de audiencia y defensa, o aquellos que son desviación de las atribuciones de un funcionario. Se puede formular en cualquier tiempo, ya que no tiene término de caducidad. Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 38 del CEPACA, es medio de control a los actos administrativos que pueden generar una lesión o un derecho amparado en una norma jurídica. En el marco de su interposición, se solicita que se declare la nulidad del acto y adicionalmente que como consecuencia de dicha declaratoria se restablezca y repare el derecho que se afectó. En este caso sí existe término de caducidad, que es de 4 meses, contados a partir del siguiente día de la publicación, notificación, comunicación y ejecución del acto. Ortega y Ortega. El recurso obligatorio es la apelación, mientras que los recursos facultativos son de reposición y queja. En cuanto al recurso de reposición, este se interpone ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo y es la misma autoridad quien lo resuelve, ya sea para aclarar, modificar o revocar dicho acto. Este recurso es el facultativo y no es obligatorio para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por otro lado, el recurso de apelación se interpone ante el mismo funcionario que expidió el acto administrativo, pero quien tiene la competencia para resolverlo es el superior jerárquico de este, de manera que pueda aclarar, modificar o revocar la decisión que ha producido el funcionario en una primera instancia. Este recurso no se puede interponer en contra de los actos que son producidos por ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, representantes legales de entidades descentralizadas y tampoco contra las competencias objeto de desconcentración. Es obligatorio interponer este recurso para el administrativo que quiere dar a conocer un caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Tanto el recurso de reposición como el de apelación deben ser interpuestos como lo indica el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo o al vencimiento del término de publicación,
Ojo, apréndanse. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo o al vencimiento del término de publicación. El recurso de reposición y apelación se pueden presentar de forma directa, de manera individual o de forma subsidiaria. En el último de los nombrados se presentan los dos recursos a la vez con el fin de evitar el desgaste procesal. Recurso de queja. Se interpone ante el superior jerárquico del funcionario que produjo el acto administrativo inicial y a su vez negó el recurso de apelación. Esto se debe hacer con la copia del acto administrativo que niega dicho recurso en un término no mayor a 5 días a partir de la notificación. ¿Ven que aquí cambió? No mayor a 5 días de la notificación. Es aquí cuando el superior jerárquico ordena que se le remita el expediente para el estudio del mismo y no es obligatorio para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Atendiendo el reglado del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, los recursos se interponen por escrito y no requieren de una presentación personal, siempre y cuando quien los presenta haya sido reconocido dentro de las actuaciones que se adelantan. Estos podrán ser presentados por medios electrónicos. Todos los recursos deben cumplir con los siguientes requisitos. Papel y lápiz. A. Se deben interponer dentro del plazo legal. B. Deben expresar de forma concreta cuáles son los motivos que generan la inconformidad. C. Se deben solicitar y aportar pruebas que se pretendan hacer valer. D. Debe indicarse el nombre y la dirección de quien interpone el recurso, así como una dirección electrónica que permita la notificación por medios electrónicos. Así, si un recurso no presenta con los requisitos que han sido descritos en los literales A, B y D, el funcionario que tiene la competencia puede tomar la decisión de rechazarlo y contra ese rechazo no procede ningún tipo de recurso. Entonces, por favor, aprendernos eso. Revocatoria directa. La revocatoria directa es un mecanismo jurídico que se basa en la voluntad unilateral que ostenta la administración para revisar sus propias actuaciones de manera que pueda revocar, modificar o aclarar sus decisiones. Se denomina directa porque es la misma autoridad que expide el acto administrativo quien lo revoca, y no es necesario recurrir a otra instancia o entidad para que revoque el acto, lo cual deja sin efecto la decisión que se había tomado con anterioridad. No obstante, hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre esta y la nulidad, toda vez que la primera es la potestad legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha tomado, bien sea por razones de legalidad o por motivos de mérito, mientras que la segunda es la extinción del acto, la cual se debe a la decisión de una autoridad judicial y sus efectos pueden ser diferidos o, si se quiere, modulados, según lo decidido por el juez en cada caso. En la revocatoria directa lo que prevalece es el autocontrol que ejerce la administración sobre sus decisiones, y esta es aplicable a todas las decisiones de la administración. En la revocatoria existen dos tipos de autos: los generales y los individuales. Los primeros cobijan a las entidades y la sociedad, mientras que los segundos cobijan a una entidad o persona determinada, lo que causa que sea un acto irrevocable, a menos de que el titular de ese derecho que está siendo protegido exprese su consentimiento para revocar el acto administrativo. Sin embargo, cuando el acto administrativo sea contrario a la ley, a la Constitución, y el titular se niega a dar consentimiento para dicha revocación, el Estado o autoridad administrativa debe demandar su propio acto, de manera que se pueda lograr la revocatoria. La revocatoria directa
no es el medio idóneo para solicitar la corrección de algunos errores que se puedan evidenciar en el acto administrativo, como errores aritméticos, de digitación, transcripción u omisión de palabras, y no procede en razón a que allí no se pretende alterar el acto administrativo frente a un derecho o situación jurídica. Para que proceda la revocatoria directa, se deben tener en cuenta las siguientes causales, atendiendo el artículo 93. Artículo 93. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A. Por ilegalidad, cuando el acto administrativo manifieste claramente su oposición a la Constitución política o a la ley. B. Cuando no estén conformes con el interés público o social. C. Cuando se cause agravio injustificado a una persona, refiriéndose a la ejecución de un perjuicio patrimonial o moral de forma desproporcionada a una persona. La revocatoria directa puede solicitarse en cualquier tiempo, incluso frente a actos demandados, siempre y cuando no se haya notificado auto admisorio de la demanda. El término para resolver este mecanismo es de 2 meses siguientes a la presentación de la revocatoria. Sin embargo, si se cumple el término y no se resuelve, aunque la autoridad no pierda la competencia para decidir, si va a generarle al funcionario una responsabilidad disciplinaria. Pilas. La revocatoria directa puede hacerse a solicitud de parte o de oficio. Es decir, puede solicitarla a la persona que se encuentre interesada o afectada, pero también puede hacerlo el funcionario que tiene la competencia para revocar el acto administrativo, recordando que frente a la revocatoria directa no procede ningún tipo de recurso. Frente a los efectos que produce la revocación o revocatoria directa, se indica que cuando el argumento para la revocatoria es la ilegalidad, los efectos son retroactivos, es decir, que deben desaparecer desde el mismo momento en el que se expide el acto administrativo. Por su parte, si la revocación se da por inconveniencia, los efectos solamente se dan hacia el futuro. En este marco aparece el concepto de oferta de revocación, el cual se trata de un medio que permite dar de forma anticipada la terminación de un proceso judicial. Se puede hasta antes de que se genere la sentencia de segunda instancia. Procede a petición de la persona interesada, del Ministerio Público o de oficio. En la oferta de revocación, las autoridades que están siendo demandadas tienen la posibilidad de formular una oferta de revocatoria de los actos administrativos que están siendo impugnados. En esta oferta, la administración debe indicar cuáles son esos actos que serán revocados y proponer cómo se va a dar restablecimiento del derecho que está siendo vulnerado y cómo se van a reparar los perjuicios que han sido causados. Si el juez frente a esta oferta encuentra que existe un cumplimiento del ordenamiento jurídico, ordenará que el demandante tome la decisión sobre si acepta o no la propuesta que está siendo formulada por la administración. Si el demandante acepta, el proceso debe ser terminado mediante un auto que presta mérito ejecutivo, explicando y determinando claramente cuáles son las obligaciones que las autoridades administrativas tendrán que cumplir. Actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas se definen como el conjunto de decisiones y operaciones que se produce por las autoridades administrativas y que tienen como propósito cumplir con los fines del Estado, así como prestar los servicios públicos bajo cualidades de satisfacción y de calidad, de manera que se reconozcan y protejan los derechos e intereses que se encuentran regulados en la Constitución Política de Colombia. Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 4, las actuaciones administrativas se pueden iniciar por 4 medios. El primero,
por quienes ejercen el derecho de petición en interés general. El segundo, por quienes ejercen el derecho de petición en interés particular. Tercero, por quienes obran en cumplimiento de una obligación o deber legal. Y cuarto, por las autoridades de forma oficiosa, actuaciones todas que concluyen con la decisión de una autoridad administrativa por medio de un acto administrativo. Bien importante el siguiente: derecho de petición. Una de las herramientas más importantes con las que contamos. Derecho de petición. Este se encuentra regulado por la Ley 1755 del 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. También se encuentra regulado por el artículo 23 de la Constitución Política, el cual consagra el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Y por varias sentencias constitucionales, entre esas la sentencia T-165 de 2017, que resalta que este derecho permite que las personas puedan garantizar de manera expedita y ágil su comunicación directa con el Estado, e independientemente de si se ejerce con fines públicos o privados, obtener una respuesta oportuna y de fondo, más aun cuando, según lo ha establecido esta corporación, se trata de un derecho constitucional fundamental que se encuentra una gran relación entre las personas y el Estado y posibilita el acceso de los administrados a la actividad pública. De lo anterior, como se denuncia en la mencionada sentencia, se desprende que la respuesta que las autoridades deben dar a las peticiones respetuosas radicadas ante ellas debe ser suficiente. Es decir, además de ser clara, debe dar una contestación de fondo que realmente dé respuesta a los interrogantes formulados y, cuando sea posible, llevar a cabo las acciones o expedir los actos administrativos que en ejercicio de este derecho se soliciten. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado el alcance del derecho en un comento y ha manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes parámetros. Primero, ser pronta y oportuna. Segundo, resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente, la situación planteada por el interesado. Y finalmente, tercero, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de estos ingredientes acarreará la vulneración del goce efectivo de la petición, lo que, en términos de la jurisprudencia, conlleva una infracción seria al principio democrático. El derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las solicitudes realizadas por los ciudadanos. En el momento en que se evidencie la ausencia de alguna de estas características, se vulneraría esa garantía constitucional. Por tanto, si existe un maltratamiento administrativo a las peticiones, este puede configurar una vulneración al derecho, ya que se hace imperante la posibilidad de obtener respuesta. Asimismo, se genera la posibilidad de exigir protección judicial, frente a la cual se hace expedita la acción de tutela como único mecanismo para obtener la respuesta que por negligencia o descuido de las entidades no pudo conseguir en una primera oportunidad. En igual sentido se halla la decisión T-451 de 2017, en la que se destaca que el derecho de petición reconocido en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 es un efecto fundamental en cabeza de personas naturales y jurídicas como núcleo esencial. Está compuesto por
Primero, la pronta resolución. Segundo, la respuesta de fondo. Y tercero, la notificación de la respuesta. A su vez, los elementos estructurales del mencionado derecho de petición son: 1. El derecho de toda persona a presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular. Segundo, la posibilidad de que la solicitud sea presentada de forma escrita o verbal. Y tercero, el respeto en su formulación. Cuarto, la informalidad en la petición. Quinto, la prontitud en la resolución. Y sexto, la habilitación al legislador para reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Corte Constitucional, sentencia T-451 de 2017. Referencias: Constitución Política de Colombia de 1991, Legis, Ley 1437 de 2011. Congreso de la República, sentencia T-165 de 2017. Sentencia T-451 de 2017, Corte Constitucional. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Administrativo General. Unidad 3, Teoría del Acto Administrativo y Actuaciones Administrativas. Escenario 6, Control de legalidad de los actos de la administración ante autoridades administrativas. Autor: Nayib Paola Jiménez Rodríguez. Asesor: Ingrid Giselle Ospina Posada. Director gráfico: Daniel Moreno Sarmiento. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo para todos los amigos del derecho. No importa la forma como aprendamos, lo importante es aprender. Abrazos.